Antonio Aguilar y Vicente Fernández. Dos leyendas, dos emblemas y dos de los más grandes exponentes del charro que México ha visto a lo largo de los años, dominaron la música ranchera, cautivando a multitudes con sus imponentes voces y carisma inigualable. Pero tras bambalinas, las cosas no siempre fueron tan cordiales como aparentaban. Durante años, se propagaron rumores sobre una intensa rivalidad impulsada por envidias, deslealtad e incluso engaños. ¿Era cierto que Antonio Aguilar jamás valoró el canto de Vicente? ¿Realmente Vicente le arrebató algo a Antonio? ¿Y qué sucedió con la mujer por la que ambos perdieron la cabeza? Incluso tras el deceso de Aguilar hace 18 años, quedó una última revelación, una que él mismo compartió antes de partir y que esclareció la auténtica historia entre él y Vicente Fernández. ¿Qué confesó Antonio Aguilar? Quédate con nosotros mientras desentrañamos los secretos jamás revelados detrás de esta icónica rivalidad. Recientemente, Pepe Aguilar, descendiente de Antonio, reavivó la polémica al declarar que Vicente Fernández, en una ocasión, le quitó algo a su padre. Esta afirmación desató encendidas discusiones entre los seguidores de ambas figuras. Según Pepe, aunque Vicente insistía en que eran cercanos, su progenitor no lo percibía de la misma manera. Al ser cuestionado sobre su vínculo con Aguilar, Vicente respondió con contundencia: «Pues mire, hasta donde sé, no lo he visto en aproximadamente 10 años, señor. Creo que no tenía que compartir la cama con Antonio para ser grandes amigos». Durante las décadas de 1970, las comparaciones entre los dos intérpretes eran inevitables. Ambos eran pilares de la música ranchera, protagonizaban exitosas producciones cinematográficas y atraían a multitudinarias audiencias. Sin embargo, aunque los medios impulsaban la competencia, cada uno poseía un sello propio y seguidores leales. Uno de los aspectos más distintivos de la imagen de Antonio Aguilar era su impecable y tradicional atuendo de charro. Se esmeraba en su porte, asegurándose de que su calzado, sombrero y presencia en general fueran irreprochables. Fue esta meticulosidad en su apariencia la que, según Pepe Aguilar, captó la atención de Vicente Fernández. En cierto momento, Chente supuestamente le arrebató el sastre a Antonio, adoptando un estilo de vestimenta semejante y alimentando aún más la discordia entre ellos. Más allá de las tensiones del pasado, sus familias también protagonizaron episodios controvertidos. Uno de los momentos más comentados se dio cuando Vicente Fernández obsequió un caballo a Ángela Aguilar, la hija de Pepe. Aunque en primera instancia parecía un detalle generoso, pronto surgieron teorías sobre las verdaderas motivaciones de Vicente. Algunos sospechaban que el presente formaba parte de un plan mayor, un intento de establecer un lazo profesional entre Ángela y su nieto, Alex Fernández. Sin embargo, Pepe Aguilar no estuvo de acuerdo con la propuesta y consideró que Ángela, quien ya había conseguido consolidarse en el ámbito musical, se encontraba en una categoría distinta en comparación con Alex, quien aún estaba en proceso de crecimiento. Al final, la colaboración jamás se concretó, y esta anécdota quedó como otro ejemplo de las estrategias meticulosas de Vicente Fernández, aunque en esta ocasión sin lograr el efecto deseado. Durante años, la conexión entre Antonio Aguilar y Vicente Fernández ha sido objeto de discusión. ¿Eran camaradas o existía una rivalidad impulsada por la envidia? De manera pública eran vistos como colegas, pero las percepciones sobre su relación variaban, incluso dentro de sus propios círculos familiares. Flor Silvestre, esposa de Antonio Aguilar, abordó en su momento las especulaciones. Cuando le preguntaron si creía que existía una fuerte competencia entre los dos charros, en un inicio negó la posibilidad, aunque más adelante admitió que, si había celos, probablemente provenían de Vicente Fernández hacia Antonio Aguilar. Desde su perspectiva, Antonio había alcanzado un éxito más sólido, en especial por la importancia que otorgaba a su núcleo familiar. Mientras Antonio Aguilar siempre viajaba acompañado de su esposa e hijos,
transformando sus giras en un asunto de carácter familiar, Vicente Fernández solía trasladarse solo. El propio Don Chente reconoció esta diferencia en una ocasión, admitiendo que el público suponía que su vida estaba llena de glamour, pero tras cada presentación regresaba a una habitación de hotel sin nadie a su lado. En contraste, Antonio siempre se encontraba rodeado de sus seres queridos. La discusión sobre su amistad resurgió en años recientes cuando Pepe Aguilar emitió una declaración controvertida. Aseguró que su padre jamás fue realmente amigo de Vicente, lo que contradecía una entrevista anterior en la que Don Chente afirmaba que habían sido cercanos. Esta discrepancia generó un intenso debate, y algunos sugirieron que alguien había influenciado la percepción de Pepe sobre Fernández. No obstante, con el tiempo, Pepe pareció reconsiderar su postura, mencionando que, tras reflexionarlo, le parecía factible que su padre y Vicente sí hubieran mantenido una amistad, especialmente considerando que Don Vicente asistió al funeral de Antonio Aguilar. Por mucho tiempo, se ha especulado que Vicente Fernández se sentía incómodo con el título que poseía Antonio Aguilar, el Charro de México. En contraste, Fernández era conocido como el Charro de Huentitán, en referencia a su lugar de origen. Aunque ambos fueron figuras admiradas en la música ranchera, la diferencia en sus apelativos parecía relevante, pues ostentar el título de El Charro de todo México otorgaba un mayor reconocimiento que estar vinculado a una región en particular. Además, aunque Vicente Fernández fue un ícono del género ranchero, nunca fue considerado charro de manera oficial en el mismo grado que Antonio Aguilar. El trayecto de Antonio Aguilar para convertirse en el Charro de México no fue inmediato. Durante la época dorada del cine mexicano, comenzó su camino no como charro, sino como intérprete de boleros. Compartió escena con figuras legendarias como Pedro Infante, quien, según algunos relatos, en una ocasión le sugirió que las llaves de mi alma lo catapultaron a la fama, convirtiéndolo en uno de los intérpretes más icónicos del género. Al principio, Antonio Aguilar descartó la sugerencia de dejar los boleros y enfocarse en la música ranchera, pero con los años comprendió que su verdadero éxito no llegaría interpretando baladas románticas. Un momento crucial en su carrera ocurrió cuando visitó la residencia del compositor puertorriqueño Jesús Hernández, conocido como el Jibarito Hernández. Este reafirmó lo que otros ya le habían señalado. Su destino estaba ligado a la música ranchera. Lo alentó a cantar para su patria, México. Ese consejo resonó profundamente en él, y desde entonces, Antonio Aguilar abrazó por completo el género ranchero. Para la década de 1960, reflexionó sobre su trayectoria y reconoció que había dedicado demasiado tiempo a presentarse como un elegante caballero y a interpretar boleros. Solo cuando aceptó plenamente su identidad como artista popular, logró encontrar el éxito auténtico. Su compromiso con la música regional mexicana le otorgó el reconocimiento como el Charro de México, y más allá de sus logros artísticos, se convirtió en uno de los principales impulsores de la charrería, el deporte tradicional de México. Mientras tanto, Vicente Fernández, de una generación más joven que Aguilar, había crecido admirando a figuras como Pedro Infante, Jorge Negrete y el mismo Antonio Aguilar. Su aspiración era seguir sus pasos y forjar una carrera en la música ranchera. Sin embargo, ingresar a la industria no fue sencillo. A comienzos de los años 60, intentó acercarse a diversas compañías discográficas, pero ninguna quiso brindarle una oportunidad. Paradójicamente, su gran momento llegó en medio de una tragedia. Cuando Javier Solís, conocido como la Voz de Terciopelo, falleció en 1966, la industria musical se encontró con un vacío por llenar. Fue en ese contexto que Vicente Fernández logró dar el gran salto a la fama. Al inicio de su trayectoria, Vicente Fernández enfrentó un rechazo significativo, especialmente por parte de figuras consolidadas como Antonio Aguilar y José Alfredo Jiménez. Se decía que no lo veían con buenos ojos,
y lo consideraban falto de la clase y distinción que, según ellos, exigía la música ranchera. Para ellos, Vicente Fernández no encajaba en el molde de un artista refinado. Era tosco, un hombre del pueblo con un estilo que algunos calificaban de poco elegante. Sus detractores aseguraban que su voz carecía de la suavidad y control que caracterizaba a los intérpretes más apreciados del género, señalando que, en lugar de cantar, parecía gritar, lo que hacía que su interpretación resultara menos atractiva en comparación con las voces más melódicas y equilibradas que predominaban en la música ranchera de aquella época. Por esta razón, muchos colegas de la industria se mostraban reacios a colaborar con él, negándose a compartir el escenario o grabar duetos con alguien que no consideraban un representante digno del género. Pero, a pesar de la incredulidad y el rechazo, Vicente Fernández permaneció fiel a su esencia. En vez de seguir la línea más refinada del bolero ranchero, adoptó la crudeza y la pasión de la música ranchera en su estado más puro, interpretando con una emotividad intensa y arrolladora, como una jugada astuta, pero también como una falta de ética profesional. Muchos lo interpretaron como una afrenta directa a Antonio Aguilar, ya que este último había confiado en ese artesano por años para la confección de sus emblemáticos trajes de charro. La rivalidad entre ambos artistas, aunque nunca fue abiertamente declarada, se alimentó de situaciones como esta, donde la competencia no solo se limitaba al ámbito musical, sino también a la imagen y al prestigio dentro del género ranchero. A lo largo de la década de 1970, Vicente Fernández se consolidó como la máxima estrella de la música ranchera. Su incursión en la industria cinematográfica solo reforzó aún más su fama, permitiéndole conectar con un público aún más amplio. Producciones como La Ley del Monte se convirtieron en fenómenos de taquilla y reafirmaron su estatus como el ídolo indiscutible del pueblo. No obstante, su ascenso meteórico no estuvo exento de controversias. Figuras legendarias como José Alfredo Jiménez no estaban del todo convencidas de aceptar a Vicente como el heredero del género. Para muchos, Jiménez era el legítimo hijo del pueblo y el verdadero rey de la música ranchera. Sin embargo, cuando Vicente Fernández protagonizó la cinta El Hijo del Pueblo y más tarde adoptó el título de El Rey, una denominación que por años había estado asociada con Jiménez, se generó un gran malestar en ciertos sectores de la industria. La percepción de que Vicente Fernández estaba apropiándose de títulos que no le correspondían provocó resistencia entre algunos puristas del género, quienes consideraban que, a pesar de su talento, su estilo no se alineaba con la tradición más clásica de la música ranchera. El conflicto con Antonio Aguilar se intensificó tras el episodio con el Sastre, un hombre en quien Aguilar depositaba plena confianza y a quien consideraba parte fundamental de su imagen artística. Al descubrir que Vicente Fernández había hecho una oferta irrechazable para asegurarse de que el Sastre trabajara exclusivamente para él, Aguilar se sintió traicionado. La situación tomó un giro aún más tenso cuando se supo que Fernández no solo había contratado al artesano, sino que también le había construido una vivienda dentro de su rancho Los Tres Potrillos, garantizándole estabilidad y seguridad a cambio de exclusividad. Aunque desde un punto de vista lógico, la oferta de Vicente era difícil de rechazar, dentro del medio fue vista como una acción poco ética, pues privó a Antonio Aguilar de un colaborador clave. Para Aguilar, perder a su sastre de confianza bajo esas circunstancias fue un duro golpe, no solo en términos profesionales, sino también en lo personal.